El día que mi hija me jaló del brazo con esa fuerza nerviosa y me soltó al oído aquellas palabras frías, sentí como si el suelo de mi propia casa se abriera bajo mis pies. Mamá, ve a tu cuarto y no salgas. Tu ropa vieja avergüenza a las visitas. Eso pasó exactamente 15 minutos antes de que todo cambiara para siempre en esta casa que yo misma levanté ladrillo sobre ladrillo después de quedarme viuda. Soy Esperanza. Tengo 75 años, viuda desde hace más de 20, y la que ha cargado sola el peso de esta familia sin que nadie me diera las gracias. Lo que mi hija ignoraba es que debajo de estos vestidos gastados aún guardaba la última palabra sobre todo lo que ella creía suyo. Me quedé mirándola un segundo. Lucía tan elegante con ese vestido nuevo que yo le había pagado la última cuota hacía apenas 2 meses. Sus ojos evitaban los míos, como si yo fuera un mueble viejo que no combina con la sala. Detrás de ella, en el pasillo, se oían las risas de 3 muchachas de su edad, todas con tacones altos y perfumes que olían a dinero fácil. Habían llegado con botellas de vino caro y bolsas de marcas que yo solo veía en las revistas que mi hija dejaba tiradas en la mesa. No dije nada. Esa era mi forma de ser desde siempre. No grito, no lloro delante de quien no merece mis lágrimas. Simplemente solté mi brazo con suavidad, como quien suelta un pájaro que ya no quiere volar, y caminé hacia las escaleras sin mirar atrás. Cada paso crujía en la madera que yo misma había pulido durante años con aceite de linaza, porque el dinero nunca alcanzaba para contratar a alguien. Esa madera conocía mis manos mejor que nadie. Al llegar a mi cuarto, que está al final del pasillo del segundo piso, cerré la puerta despacio. No la azoté. No hacía falta. El silencio era más fuerte que cualquier portazo. Me senté en la cama que compartí con mi difunto esposo durante 15 años antes de que un infarto se lo llevara una mañana de invierno. Toqué la colcha que yo misma había tejido con lana comprada en el mercado central, hilo por hilo, después de dar clases todo el día a niños que no eran míos, pero que me llamaban Doña Esperanza con cariño. ¿Saben? Toda mi vida ha sido eso, dar sin que me vean. Cuando enviudé, mi hija tenía apenas 12 años. Su padre, un buen hombre que trabajaba en la construcción, nos dejó solo deudas y esta casa a medio pagar. Yo era maestra de primaria en una escuela rural a las afueras. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba a mi niña con una vecina y caminaba 40 minutos para tomar el bus. En la escuela enseñaba a leer y escribir a niños descalzos, compartiendo mis propios lápices cuando los padres no podían comprar. Por las tardes, daba clases particulares a hijos de familias más acomodadas para ganar un poco más. Y aún así, siempre encontraba tiempo para remendar la ropa de mi hija, para que fuera a la escuela sin que nadie se burlara de ella. Pero yo usaba las mismas blusas por años, las mismas faldas que ya tenían los codos brillantes de tanto uso. Nunca me importó. Mi orgullo no estaba en la tela, sino en ver a mi hija crecer con la cabeza alta. Le pagué la universidad vendiendo tortas los fines de semana en la plaza, aunque me prohibieran usar la palabra panadera. No, yo era maestra, pero las manos se me agrietaban igual que a cualquier trabajadora. Mis alumnas me regalaban flores silvestres y yo las secaba entre las páginas de mis libros de texto viejos. Ese era mi lujo. Ahora, con 75 años, la misma casa que pagué con mi sueldo de maestra durante 32 años se había convertido en un lugar donde yo era la visita incómoda. Mi hija, que se llama Laura, había estudiado administración y trabajaba en una oficina grande del centro. Tenía amigas que hablaban de viajes al extranjero y de novios con autos importados. Y yo, con mis vestidos de tela sencilla y mis zapatos cómodos de suela gastada, era el recordatorio de dónde veníamos realmente. Me levanté de la cama y abrí el armario. Ahí estaba, colgado en el rincón más oscuro, mi camisón más viejo, el que tenía desde antes de que mi esposo muriera. Era de algodón fino, que ya no era fino, con rotos en las mangas que yo nunca había cosido porque, irónicamente, siempre estaba ocupada cosiendo para otros. Tenía manchas de café de tantas mañanas en que me sentaba en la cocina a revisar las tareas de mis alumnos mientras tomaba mi café solo. Ese camisón olía a mi vida entera, a jabón de lavar a mano, a noches de preocupación, a orgullo callado.
Me quité la blusa gris que tanto avergonzaba a Laura y me puse ese camisón roto. Me miré al espejo pequeño que tenía sobre la cómoda. El cabello blanco recogido en un moño bajo, las arrugas alrededor de los ojos que contaban más historias que cualquier libro. Sonreí con tristeza. No era una sonrisa de derrota. Era la sonrisa de quien sabe que ha llegado el momento de recordarles a todos quién construyó las paredes que ahora pisaban con tanta ligereza. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón era un recuerdo. En el tercero estaba la marca que mi hija hizo con un lápiz cuando tenía 5 años y yo le enseñé a escribir su nombre. En el quinto, la mancha de vino que nunca salió del todo después de una Navidad en que celebramos solas porque no había familia que nos visitara. La sala ya estaba llena de risas. Las amigas de Laura se habían acomodado en el sofá que yo compré con mi primer aguinaldo después de pagar la última cuota de la casa. Sobre la mesa, las botellas de vino que yo no había comprado. Laura estaba de espaldas, sirviendo en copas que heredé de mi suegra. Cuando me vio aparecer por el umbral, su cara se transformó. Primero palidez, luego un rojo furioso que le subió desde el cuello. «Mamá, ¿qué haces? Te dije que...» No la dejé terminar. Caminé hasta el centro de la sala con los pies descalzos sobre la alfombra que yo misma había sacudido esa misma mañana. Las amigas me miraron con esa mezcla de sorpresa y asco que la gente rica finge que no siente. Una de ellas, la más alta, con pendientes que brillaban como estrellas, hasta dejó escapar una risita nerviosa. Señalé la puerta de la calle con el dedo firme. Mi voz salió clara, sin temblor, como cuando reprendía a un alumno que se portaba mal en clase. «La dueña de esta casa va a dormir», dije. «Así que si no les molesta, les pido que recojan sus cosas y se vayan. Mañana tengo que levantarme temprano para preparar el desayuno en la cocina que pagué yo». El silencio que cayó fue tan pesado que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Laura abrió la boca pero no salió nada. Una de sus amigas murmuró algo sobre «¡qué incómodo!» y empezó a tomar su bolso. Yo me quedé ahí, con mi camisón roto, ondeando ligeramente con la brisa que entraba por la ventana que yo misma limpiaba cada semana. Recordé en ese momento, mientras las veía recoger sus chaquetas, todas las veces que me había quedado callada, como cuando Laura cumplió 15 años y yo trabajé 3 turnos seguidos para comprarle el vestido que quería, mientras yo usaba el mismo saco de siempre para la fiesta. O cuando se graduó de la universidad y yo me senté en la última fila porque mis zapatos viejos no combinaban con el vestido que me prestó una vecina, siempre en silencio, siempre con la dignidad de quien sabe que el trabajo invisible es el que sostiene todo. Una de las amigas, la que parecía menos mala, me miró con algo parecido a respeto antes de salir. Laura no. Ella solo me fulminaba con la mirada, como si yo hubiera roto alguna regla no escrita de la vergüenza familiar. Cuando la última salió, cerré la puerta principal con llave. El clic del cerrojo sonó como un punto final a muchos años de contención. Me quedé con la mano en el picaporte, sintiendo la madera fría que yo había barnizado hace tanto tiempo. Afuera se oían los tacones alejándose por la acera y el murmullo de Laura disculpándose con sus amigas. No sentí triunfo todavía, solo una calma profunda, como cuando terminaba de corregir exámenes hasta tarde y sabía que había hecho lo correcto aunque nadie lo notara. Esta casa, con sus grietas en las paredes que yo misma tapé con yeso, con sus cortinas que lavé 1000 veces a mano, era mía. La había pagado con sudor de maestra, con noches sin dormir, con renuncias que mi hija nunca quiso ver. Me di vuelta y vi el desorden que habían dejado. Copas a medio beber, servilletas arrugadas, una risa lejana que ya se perdía en la calle. Subí de nuevo las escaleras, pero esta vez sin prisa. En mi cuarto me senté otra vez en la cama y tomé entre mis manos el libro viejo de lecturas que usaba en la escuela. Sus páginas estaban amarillas, con anotaciones en los márgenes hechas con mi letra firme de entonces. Ahí estaba mi verdadera riqueza, no en vestidos nuevos ni en vinos caros, en las palabras que había enseñado, en los niños que ahora eran adultos y a veces me escribían cartas agradeciendo. Pero mientras pasaba las páginas, no podía dejar de pensar en la cara de Laura, en cómo me había llamado «tu ropa vieja»,
como si fuera un insulto suficiente para borrarme de mi propia sala. 20 años de viudez me habían enseñado que el dolor no siempre grita. A veces se pone un camisón roto y baja las escaleras para recordarle al mundo quién paga las cuentas. Cerré el libro y miré por la ventana. La calle estaba oscura ya, solo con la luz de los faroles que el municipio apenas mantenía. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que yo era más fuerte de lo que parecía. Esperanza, tú no te rompes, me decía. Y tenía razón. No me había roto cuando él murió. No me rompí cuando tuve que trabajar doble para que Laura no sintiera la falta. Y no me rompería ahora. Abajo se oyó la puerta de la cocina. Laura había vuelto a entrar. Sus pasos eran fuertes, enojados. Sabía que vendría a reclamarme. Sabía que diría que la había avergonzado delante de sus amigas, que era una vieja egoísta, que no entendía el mundo moderno. Pero yo ya había cerrado la puerta principal, literal y figuradamente. Me recosté en la cama sin cambiarme el camisón. Quería sentir su tela gastada contra mi piel, recordarme quién era realmente. Los ojos se me cerraban de cansancio, pero la mente seguía despierta, repasando cada detalle de lo que acababa de pasar. El dedo señalando la calle, la voz firme diciendo esas palabras, la cara de sorpresa de esas muchachas que nunca habían visto a una anciana reclamar su espacio con tanta calma. Y mientras el sueño empezaba a llegar, me di cuenta de que algo se había movido dentro de mí. Ya no era solo la madre callada que se escondía en su cuarto, era la viuda que había construido todo esto con sus propias manos. La maestra que había enseñado a leer a generaciones, la mujer que ya no pensaba pedir perdón por existir. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Laura estaba ahí, con los ojos brillando de rabia contenida, pero yo no me moví. Solo la miré desde la cama, con mi camisón roto como una bandera antigua. «Mamá, ¿qué carajo fue eso?», preguntó con la voz baja pero llena de veneno. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio cayera entre nosotras, como caía siempre en esta casa, cuando yo decidía que era momento de hablar con hechos en vez de palabras. Afuera, un perro ladró a lo lejos. El reloj de abajo dio las 9, y yo, con 75 años de vida a cuestas, supe que esa noche marcaba el principio de algo que ninguna de las dos podría detener ya. Me incorporé lentamente, acomodando el camisón sobre mis rodillas. La tela tenía un roto cerca del dobladillo que dejaba ver la cicatriz de una caída que tuve hace 10 años, al bajar del bus después de un día de clases voluntarias en la parroquia. Todo en mí contaba historias que Laura nunca había querido escuchar. Esto, dije por fin, señalando mi propia ropa, es lo que queda cuando una madre da todo y no guarda nada para sí. Y esta casa, mija, sigue siendo mía, aunque te moleste mi apariencia. Su cara se contrajo. Vi en sus ojos el mismo gesto que tenía de niña cuando no conseguía lo que quería. Pero ya no era una niña. Tenía 37 años y aún vivía bajo mi techo sin pagar un solo recibo. Yo pagaba la luz, el agua, los impuestos, todo con mi pensión de maestra y con el dinero que había ahorrado vendiendo bordados en el mercado durante años, aunque nunca me llamé costurera porque ese no era mi oficio principal. Laura dio un paso dentro del cuarto. Sus tacones resonaron contra el piso de baldosas que yo había elegido y colocado con ayuda de un vecino después de la muerte de mi esposo. «Mis amigas piensan que estoy loca», dijo, «que vivo con una vieja que no entiende nada. ¿Sabes lo que me costó conseguir que vinieran? Están en otra liga, mamá. Tienen conexiones, oportunidades que yo nunca tuve». La interrumpí con voz tranquila pero firme. «Porque estaba ocupada criando a una hija sola, pagando tu colegio privado con mi sueldo de maestra, comprando tus libros mientras yo reutilizaba los mismos cuadernos hasta que las tapas se caían». Ella bufó, cruzando los brazos. Ese gesto lo había heredado de su padre. Me dolió reconocerlo en medio de la rabia. «No todo es sobre ti y tu sacrificio eterno», replicó. «La gente avanza, se viste bien, no recibe visitas con trapos viejos». Sonreí. No con burla, sino con esa sonrisa cansada que tienen las mujeres que han visto demasiado. Avanzar. Repetí la palabra como si tuviera mal sabor. Yo avancé desde un pueblo pequeño donde las niñas no estudiaban más allá del 4º grado. Avancé criando a una hija que ahora se avergüenza de la mujer que le dio todo.
Y si mi ropa vieja es el precio de haberte dado una vida cómoda, entonces la llevo con orgullo. Se quedó callada un momento. Vi cómo sus ojos recorrían el cuarto, las fotos antiguas en la pared, el crucifijo que mi suegra nos regaló al casarnos, el armario con mi ropa sencilla. Todo olía a naftalina y a memoria. Solo te pido que la próxima vez avises, dijo al fin, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. No puedes bajar así y echar a mis amigas. Esta también es mi casa. Ahí estaba, la frase que esperaba y temía al mismo tiempo. Esta también es mi casa. Como si él también borrara los 20 años que yo llevaba pagando sola cada reparación, cada impuesto, cada gotera arreglada con mi propio dinero de la pensión. No respondí. Solo me recosté de nuevo y apagué la lámpara de la mesita de noche. La oscuridad nos envolvió a las dos. Desde abajo llegaba el sonido de los vasos que ella empezaba a recoger. Supe que esa noche no dormiría bien. Yo tampoco, pero por razones diferentes. Cerré los ojos y pensé en el libro de lecturas que aún tenía entre las manos. Mañana lo abriría de nuevo, como había hecho durante décadas. Porque algunas cosas no cambian. Una madre viuda sigue siendo dueña de su historia, aunque su propia hija intente esconderla en un cuarto. Y mientras el sueño finalmente me ganaba, con el camisón roto envolviéndome como un viejo amigo, supe que esa puerta que había cerrado abajo no era solo de madera. Era el comienzo de algo que Laura aún no entendía, pero entendería. Tarde o temprano, todas las deudas invisibles se pagan. Y yo, Esperanza la viuda, la maestra de toda la vida, la que nunca pedía perdón por su ropa gastada, estaba lista para cobrar. La puerta se cerró detrás de Laura, con un golpe seco que hizo vibrar el crucifijo de la pared. Me quedé ahí, en la penumbra, con el camisón roto pegado al cuerpo, como una segunda piel que ya no pensaba quitarme. El silencio de la casa era distinto ahora. Ya no era el silencio de quien se esconde, sino el de quien acaba de marcar un límite con el dedo y con la voz. Escuché sus pasos bajando la escalera, furiosos, irregulares, como si cada escalón le recordara la marca de lápiz que había dejado allí a los 5 años. Yo no me moví. Solo apreté el libro de lecturas contra el pecho y dejé que el peso de sus páginas amarillas me anclara al colchón. No dormí esa noche, y esa... Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de aquellas muchachas, sus cejas arqueadas, la risita nerviosa de la alta con los pendientes brillantes, pero sobre todo veía los ojos de Laura. Esa mezcla de vergüenza y rabia que no era nueva, solo que antes la disimulaba mejor. A las 3 de la mañana me levanté, encendí la lámpara pequeña y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba las cosas que nunca le había mostrado. Ahí estaban las libretas de ahorro viejas, los recibos amarillentos de la luz y el agua pagados con mi pensión mes tras mes, y una carpeta gruesa atada con una cinta roja que no había tocado en años. No era mucho, pero era mío. Todo pagado con las clases particulares, con las tortas vendidas en la plaza, con las noches corrigiendo exámenes hasta que la espalda me dolía como si me hubieran golpeado. Me senté en la mecedora que mi esposo había arreglado antes de morir y empecé a leer aquellos papeles uno por uno, como si fueran exámenes de mis alumnos. Cada cifra me devolvía un pedazo de vida. El año que pagué la última cuota de la casa con el aguinaldo de 3 años seguidos. El mes que vendí mi anillo de compromiso para cubrir la matrícula de Laura en la universidad privada, porque las amigas iban ahí, mamá. Ella nunca supo que ese anillo era lo único que me quedaba de mi matrimonio. Yo lo vendí en silencio, como todo lo demás. Al amanecer, cuando la luz empezó a colarse por las cortinas que yo misma había cosido hace 15 años, bajé a la cocina con el mismo camisón. No me cambié. Preparé café solo, como siempre, y freí 2 huevos con el aceite que compraba en el mercado central. El olor llenó la casa. Laura apareció poco después, todavía con la ropa de la noche anterior, el maquillaje corrido. Se detuvo en el umbral al verme allí, de pie junto a la estufa, con la tela rota ondeando alrededor de mis piernas flacas. ¿Todavía con eso puesto?, preguntó, y su voz sonó más cansada que enojada. Mamá, por favor, ya fue suficiente el espectáculo de anoche. Serví el café en mi taza descascarada, la que tenía la imagen descolorida de un lápiz y un libro.
la misma que usaba para corregir tareas mientras ella dormía. No fue un espectáculo. Respondí sin alzar la voz, pero sin suavidad tampoco. Fue mi sala, mi sofá, mi puerta. Y yo soy la que decide quién se queda y quién se va. Ella se sentó frente a mí, cruzando los brazos como cuando era adolescente y no conseguía salir un viernes. El reloj de pared marcaba las 6:30. Afuera los pájaros empezaban a cantar en el pequeño patio que yo había plantado con mis propias manos después de enviudar. Rosales que sobrevivían a base de agua reciclada y paciencia. Mis amigas no van a volver, dijo ella, clavando la mirada en la mesa. Una de ellas es hija de un gerente de banco, la otra trabaja en una agencia de viajes que organiza cruceros por el Caribe. ¿Sabes lo que significa para mí que me vean viviendo con esto? Hizo un gesto vago hacia mi camisón. Ahí estaba otra vez esa palabra que no pronunciaba, pero que flotaba entre nosotras. Vergüenza. La misma que yo había cargado durante décadas sin quejarme. Me senté despacio, tomé un sorbo de café y la miré directamente a los ojos. Esa era mi forma nueva de hablar, sin gritar, pero sin esconderme tampoco. «Significa que vieron a la mujer que pagó esta casa ladrillo por ladrillo», contesté. La que caminaba 40 minutos al bus para dar clases a niños que no tenían ni cuadernos. La que vendía tortas los domingos para que tú pudieras tener los libros que tus compañeras tenían. ¿Crees que no me dolía llegar a tu graduación con zapatos prestados? ¿Crees que no me dolía oírte decir a tus amigas que tu mamá era solo una maestra rural? Laura abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar su taza. Por un segundo pareció la niña de 12 años que se había quedado huérfana de padre y que yo había protegido como una leona con uñas rotas. Pero solo fue un segundo. «No todo es sacrificio, mamá», murmuró. «La gente vive, se divierte, se viste como corresponde a su edad. Tú pareces que te rindiste hace 20 años». Sonreí. No con tristeza esta vez. Fue una sonrisa pequeña, seca, de las que salen cuando uno ha entendido algo que el otro aún no ve. Rendirme sería haberme quedado callada anoche. Rendirme sería seguir subiendo a mi cuarto cada vez que traes gente que te hace sentir mejor que yo. No, mija. Anoche dejé de rendirme. Me levanté, lavé mi taza con calma, secándola con el trapo que había tejido yo misma. Cada movimiento era deliberado. Quería que viera que esta cocina, estas baldosas, este olor a café barato, todo era mío. Mientras lavaba, recordé el día que instalamos el lavaplatos. Nunca lo compramos. Yo lavaba todo a mano porque el dinero se iba en su colegio y en sus clases de inglés. Ella tenía 15 años y se quejaba de que sus manos olían a detergente. Las mías ya tenían grietas permanentes. «Necesito que entiendas algo», dije mientras colgaba el trapo. «Esta casa no es nuestra, es mía. La compré con mi sueldo, la mantengo con mi pensión. Los recibos están en el cajón de arriba, todos fechados y firmados por mí. Si quieres traer amigas que se ríen de una vieja con ropa rota, busca otro techo, porque bajo este yo decido». Laura se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Sus ojos brillaban con lágrimas que no quería dejar caer. «Estás siendo cruel», dijo. «Egoísta. Después de todo lo que qué». La interrumpí, y esta vez mi voz salió más firme, como cuando regañaba a un alumno que copiaba en un examen. «¿Todo lo que tú has hecho por mí? Dime, Laura, ¿cuántas veces pagaste la luz? ¿Cuántas veces tapaste una gotera a las 3 de la mañana para que no se inundara tu cuarto? ¿Cuántas veces dejaste de comprarte un vestido para que yo pudiera comprarme zapatos nuevos?» El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Ella me miró, como si me viera por primera vez. Yo sostuve la mirada. Ya no era la madre que se escondía en el cuarto. Era la maestra que había enfrentado a directores, a padres enojados, a la pobreza misma durante 32 años. «No puedes echarme de mi propia casa», dijo al fin, pero su voz había perdido fuerza. «No te estoy echando. Te estoy recordando las reglas de la casa que nunca te molestaste en aprender». Subí las escaleras sin esperar respuesta. En mi cuarto abrí la carpeta roja otra vez. Entre los papeles había una carta vieja de un abogado amigo, don Ramiro, que había sido padre de uno de mis mejores alumnos en la escuela rural.
Él me había ayudado a poner la casa solo a mi nombre después de la muerte de mi esposo, porque las deudas eran muchas y no quería que nadie pudiera reclamarla. Doña Esperanza, decía la carta, mientras usted viva, nadie puede vender ni hipotecar ni decidir sobre estas paredes sin su firma, ni siquiera su hija. Nunca le había mostrado esa carta a Laura. Nunca había sido necesario. Hasta ahora. Tomé el teléfono que tenía en la mesita. Mis dedos temblaron solo un poco al marcar el número que aún recordaba de memoria. Don Ramiro ya tenía 82 años, pero seguía atendiendo en su pequeño estudio cerca de la plaza. Contestó al tercer timbre, con esa voz ronca de quien ha visto demasiados casos familiares. Doña Esperanza, ¿todo bien? Le conté lo necesario, sin drama. Solo los hechos, la escena de anoche, las palabras de mi hija, mi decisión de que las cosas cambiaran. No pedí piedad, pedí claridad. Le pregunté si todavía conservaba las copias de los documentos originales. Me dijo que sí, que podía pasar por su oficina esa misma tarde, que trajera mi cédula y el libro de ahorros que había abierto en secreto hace 15 años, cuando empecé a guardar parte de lo que ganaba bordando servilletas para una tienda del centro sin que Laura lo supiera. Colgué con una sensación extraña en el pecho. No era triunfo, era movimiento. Por primera vez en décadas sentía que mis pasos tenían dirección propia y no solo la de cuidar a otros. Guardé la carpeta bajo el colchón, me quité por fin el camisón roto y me puse un vestido limpio pero sencillo, de los que Laura odiaba. Antes de salir me miré al espejo. 75 años, arrugas como mapas de caminos recorridos, cabello blanco recogido, ojos que ya no pedían permiso. Bajé y encontré a Laura en la sala, recogiendo las copas que sus amigas habían dejado. No me miró. Yo tomé mi bolso viejo, el que había llevado a la escuela durante 20 años, y me detuve en la puerta. «Voy a salir», anuncié. «No me esperes para almorzar». «¿A dónde vas?», preguntó sin levantar la cabeza. «A hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo». No di más explicaciones. Cerré la puerta principal detrás de mí, el mismo clic que había sonado anoche pero ahora con otro peso. El sol de la mañana me dio en la cara mientras caminaba por la acera que yo misma había barrido 1000 veces. Cada paso era un recuerdo. La vez que llevé a Laura cargada en la espalda porque no había dinero para taxi después de su operación de apendicitis. La vez que planté ese árbol de mango que ahora daba sombra a la esquina. Todo eso era mío. No porque lo hubiera comprado con dinero fácil, sino porque lo había regado con sudor y silencio. En el bus hacia el centro pensé en don Ramiro. Él sería el primero. Después vendrían otros. Tenía una vecina de toda la vida, doña Mercedes, que había sido testigo de cómo pagué cada reparación de la casa. También estaba el hijo mayor de mi antigua directora, que ahora trabajaba en el registro de la propiedad. Aliados que no sabía que tenía hasta que decidí buscarlos. Porque una maestra aprende algo importante. Los mejores recursos no están en los gritos, sino en las pruebas guardadas en silencio durante años. Cuando bajé del bus y caminé las 4 cuadras hasta el pequeño estudio de don Ramiro, sentí que el camisón roto que había dejado colgado en mi cuarto me acompañaba de todos modos, no como vergüenza, como bandera. Esa tela gastada me había recordado quién era, y ahora, con la carpeta bajo el brazo y la decisión tomada, iba a hacer que Laura entendiera que la dueña de casa no solo decide quién duerme, también decide quién se queda cuando todo se derrumba. Don Ramiro me recibió con un abrazo que olía a tabaco viejo y papeles antiguos. Sobre su escritorio colocó los documentos uno por uno. Me explicó, con palabras simples de quien habla con una vieja amiga, que la casa estaba blindada a mi nombre, que podía, si quería, establecer condiciones claras sobre su uso futuro, que había formas de proteger lo que había construido sin necesidad de peleas públicas. Yo escuchaba y asentía. No quería pelear. Quería orden. Quería que mi hija aprendiera el valor de lo que nunca había pagado. Salí de allí 2 horas después con una carpeta nueva, más gruesa, y una cita para la siguiente semana. Algo ya estaba en movimiento. Algo que no podía detenerse aunque Laura llorara, gritara o trajera a todas sus amigas del mundo. Al regresar a casa, el sol ya bajaba. Encontré la puerta entreabierta. Laura estaba en la cocina preparando algo por primera vez en meses. El olor a arroz con pollo llenaba el aire. Me miró cuando entré, y por primera vez en mucho tiempo vi miedo verdadero en sus ojos. «Mamá,
Tenemos que hablar, dijo. Sí, respondí, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. Pero esta vez vamos a hablar con papeles y con verdades que guardé durante 37 años. Me senté frente a ella. El libro de lecturas que había dejado en mi cuarto parecía llamarme desde arriba, recordándome que algunas lecciones se aprenden tarde, pero se aprenden. Y yo estaba dispuesta a dar la clase más importante de mi vida, no como madre humillada, sino como la mujer que había construido todo esto con sus manos agrietadas y su camisón roto. Laura no sabía todavía que esa tarde yo había empezado a mover hilos que ella ni siquiera sabía que existían. Pero lo sabría pronto, muy pronto, y cuando lo supiera, ya no habría cuarto donde esconderme, porque yo ya había decidido que nunca más me escondería en mi propia casa. Me senté frente a ella con la carpeta sobre la mesa de la cocina, entre las migajas que aún quedaban del pan de la mañana. El arroz con pollo que había intentado preparar olía a esfuerzo torpe, como si hubiera seguido una receta sin ponerle el alma. Laura miró la carpeta como si fuera una serpiente enrollada, lista para morder. Sus manos, esas que nunca habían lavado una sola baldosa de esta casa, se cerraron en puños sobre el mantel que yo misma había bordado en las noches en que ella estudiaba para sus exámenes de administración. «No quiero ver papeles, mamá», dijo, y su voz sonó como la de una niña que tapa los ojos para no ver la verdad. «Ya sé que pagaste cosas. Todos pagamos cosas». Tomé un sorbo de agua de mi vaso descascarado y la miré sin prisa. El camisón roto ya no estaba sobre mi cuerpo, pero lo sentía igual, como una marca en la piel que no se quita con agua y jabón. Ese camisón había sido testigo de tantas madrugadas en que me levantaba a corregir cuadernos mientras ella dormía en su cuarto con las paredes pintadas de un rosa que yo pagué con 2 meses de clases particulares. Ahora, con la carpeta entre nosotras, era el momento de abrir lo que había guardado, como se guarda un secreto que duele demasiado para contarlo a la ligera. Saqué primero los recibos más antiguos. No eran bonitos, no tenían sellos dorados ni firmas de gente importante. Eran papeles amarillos, con mi letra de maestra en las esquinas. Pagado, enero 1987, luz. Pagado, marzo 1991, agua. Cada uno representaba una caminata al banco con los zapatos que ya tenían agujeros en la suela, porque el dinero siempre se iba primero en sus zapatos nuevos para que no la miraran mal en el colegio. Laura los miró de reojo, pero no los tocó. «Esto no es justo», murmuró. «Tú siempre sacas todo esto cuando quieres ganar». «No gano nada, mija», respondí, y mi voz salió como cuando explicaba una suma difícil a un niño que no entendía. «Solo muestro lo que es. Esta casa la pagué yo sola después de que tu padre se fue. 28 años de cuotas, 32 años de sueldo de maestra, noches enteras bordando servilletas para una tienda del centro sin que tú supieras, porque si te enterabas, ibas a decir que era vergüenza». Ahí vino el primer recuerdo, fuerte como un golpe en el pecho. Me vi a mí misma con 38 años, recién viuda, en la joyería oscura de la calle del Mercado. El anillo de compromiso, ese que tu padre me había dado con manos temblorosas un domingo después de misa, estaba sobre el mostrador. El hombre me ofreció lo justo para cubrir la matrícula del primer semestre de Laura en esa universidad privada donde las amigas iban mamá. Vendí el último pedazo de mi matrimonio por ella. No lloré en la joyería. Lloré después, en el bus, con el boleto arrugado en la mano y el dedo desnudo que ya no brillaba. Ese anillo pagó sus libros de contabilidad, sus uniformes nuevos, sus salidas con las chicas que ahora se reían de mi ropa vieja. Laura no sabía eso, o tal vez sí lo sabía y lo había enterrado debajo de sus tacones altos. Empujé la carta de don Ramiro hacia ella. La tinta estaba un poco corrida por los años, pero las palabras seguían claras. La casa estaba a mi nombre completo desde 2 meses después del entierro de su padre. Ninguna deuda compartida, ninguna firma de ella. Doña Esperanza, mientras usted respire, estas paredes le pertenecen solo a usted. Ni siquiera su hija puede vender, hipotecar o traer gente sin su permiso. Laura leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se movían rápido, buscando un error, una grieta donde meter su rabia. «No puede ser», dijo al fin, y su voz se quebró un poco, como una taza que cae pero no se rompe del todo.
Yo vivo aquí. Ayudé a limpiar. Cociné algunas veces. Sonreí con esa sonrisa seca que me sale cuando los alumnos intentan copiar y creen que no me doy cuenta. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj que yo había comprado en una feria hace 22 años, con el primer dinero extra después de pagar la última cuota de la casa. Ese reloj había marcado todas las horas en que me levanté a las 5 para preparar su lonchera mientras ella aún soñaba con fiestas y vestidos. Limpiar algunas veces no paga goteras a las 3 de la mañana, contesté. Cocinar algunas veces no paga el impuesto predial que sube cada año. Vivir aquí no te hace dueña, Laura. Te hace invitada. Una invitada que trajo amigas y me mandó a mi cuarto como si yo fuera un perro viejo que molesta. El segundo recuerdo llegó más pesado, como una piedra que cae al fondo de un pozo. Fue el día de su graduación de la universidad. Yo estaba en la última fila del auditorio con un vestido prestado por doña Mercedes, la vecina que había visto cómo yo vendía tortas en la plaza los domingos para pagar esa misma graduación. Mis zapatos eran de otra persona, 2 tallas más grandes, y me dolían los pies, pero sonreía porque ella subía al escenario con su toga nueva. Después, cuando las fotos, sus amigas preguntaron quién era la señora de vestido sencillo. Laura dijo, «Es una tía lejana. No mi mamá. No la mujer que caminó 40 minutos cada día al bus para que yo estuviera aquí. Una tía lejana». Esa noche volví a casa sola en el bus, con el programa de graduación arrugado en el bolso, y me puse el camisón roto para llorar sin que nadie viera. El camisón que ahora representaba todo lo que ella quería esconder. Laura se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un ruido que resonó en toda la casa. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían, igual que cuando era niña y no quería admitir que había roto un plato. «¿Estás disfrutando esto?», acusó. «Después de todo lo que hice por ti, de quedarme aquí cuando pude irme a vivir con alguna amiga, tú me humillas con papeles viejos». «No son viejos», dije, y puse la mano sobre la carpeta como quien pone la mano sobre una Biblia. «Son la verdad. Y la verdad no humilla, mija. Ilumina. Tú me humillaste a mí cuando me jalaste del brazo y me dijiste que mi ropa avergonzaba a tus visitas. Yo solo bajé con la ropa que tenía, la que me quedaba después de darte todo». El tercer recuerdo fue el más duro, el que casi no quería dejar salir. Llegó como llega el viento frío del invierno que se lleva las hojas secas. Fue la noche en que tu padre murió. Tú tenías 12 años y dormías en tu cuarto con fiebre. Yo me quedé sola en la sala, con el cuerpo de él aún caliente en la cama, esperando la ambulancia que tardó 40 minutos porque no teníamos dinero para un seguro médico bueno. Esa noche decidí que nunca más nadie en esta casa pasaría vergüenza por ser pobre. Por eso trabajé como burra. Por eso vendí mi anillo, mis pocas joyas, mis horas de sueño. Por eso ahora, con 75 años, me pongo el camisón roto para recordarme que no me rompí. Tú, en cambio, querías romperme a mí para que tus amigas no supieran de dónde venías. Saqué el libro de lecturas que había bajado del cuarto mientras ella preparaba el arroz. Lo puse al lado de la carpeta. Sus páginas amarillas, con mis anotaciones en los márgenes. La paciencia es la tinta más fuerte. Quien construye con silencio, construye para siempre. Ese libro me había acompañado en todas las escuelas rurales, con niños que llegaban sin desayuno y se iban con una palabra mía que les daba fuerza. Ahora sería mi última lección en esta cocina. Este libro me enseñó más que cualquier universidad, dije, pasando las páginas despacio. Enseñó que una mujer puede dar todo y aún quedarse con la última palabra. Tú estudiaste administración, Laura. Sabes de números. Mira estos números entonces. Le mostré el resumen que don Ramiro había preparado esa tarde. No eran palabras complicadas, solo hechos. La pensión que entraba cada mes a mi cuenta, los ahorros que había guardado bordando en secreto durante 15 años, el total que sumaba lo suficiente para mantener esta casa otros 20 años sin que ella pagara ni un peso. Y al final, una nota simple. Cualquier ocupante que no contribuya puede ser invitado a salir. Firma, Esperanza. Ella leyó. Esta vez sí temblaron sus manos de verdad. El olor del arroz se estaba quemando en la estufa, pero ninguna de las dos se movió a apagarlo. El humo empezó a subir lento, como el humo de una batalla que acaba de empezar. «No puedes echarme», susurró. «Soy tu hija». «No te echo», respondí.
Y mi voz no tembló ni un segundo. Te pido que elijas. O vives en esta casa reconociendo quién la construyó, pagando tu parte como cualquier persona adulta, o buscas otro lugar donde tus amigas no tengan que ver camisones rotos. Porque yo ya no me voy a esconder en mi cuarto. Ese tiempo se acabó anoche cuando señalé la puerta. Laura se acercó a la estufa y apagó el fuego. Sus movimientos eran mecánicos, como si el cuerpo supiera qué hacer, pero la mente estuviera en otra parte. Cuando se dio vuelta, tenía la cara roja, no de furia esta vez, sino de algo más profundo. Vergüenza verdadera, quizás. O miedo. Necesito tiempo, dijo. No puedo decidir así. De repente. Tuviste 37 años, contesté. 37 años de desayunos preparados, de ropa lavada, de techo sobre tu cabeza. El tiempo ya pasó, mija. Ahora viene la consecuencia. Me levanté. Las rodillas me dolían como siempre a esta hora de la tarde, pero el dolor era diferente hoy. Era el dolor de quien ha cargado un peso demasiado tiempo y por fin lo pone en el suelo. Tomé la carpeta, el libro de lecturas y los dejé en la mesa frente a ella. No como amenaza, como espejo. Esta noche duermes pensando en esto, dije. Mañana, cuando me levante a las 5 como siempre, quiero una respuesta. No una disculpa de esas que se dicen para que todo siga igual. Una respuesta de adulta. Porque si no, don Ramiro tiene cita la próxima semana para poner todo por escrito. Y no será bonito. Salí de la cocina sin esperar que hablara. Subí las escaleras con pasos firmes, sintiendo cada crujido de la madera que yo misma había pulido con aceite de linaza durante años. En mi cuarto, me senté en la cama y tomé el camisón roto que aún estaba doblado sobre la silla. Lo acaricié como se acaricia a un viejo amigo que nunca traiciona. La tela tenía el roto en la manga, la mancha de café, el olor a jabón de lavar a mano. Ese camisón no era vergüenza. Era mi armadura, la prueba de que había dado todo sin guardarme nada. Y ahora, ese mismo camisón me había ayudado a bajar las escaleras y cambiar el orden de esta casa. Desde abajo llegaba el sonido de Laura moviendo platos. No eran sonidos de rabia, eran sonidos de alguien que piensa. Me recosté sin cambiarme el vestido sencillo. Cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin, como un hueso que se pone en su lugar después de años torcido. Ya no era solo la madre que cargaba, era la dueña que decidía, la maestra que daba la última lección en su propia cocina. Pero mientras el sueño empezaba a llegar, escuché que Laura hablaba por teléfono en voz baja. No pude oír las palabras completas, solo fragmentos. Necesito que vengas. No sabes lo que hizo. La casa. Su voz tenía un tono que no reconocí, un tono de quien busca refuerzos. Supe entonces que la noche no había terminado, que mañana no sería solo una conversación entre las dos, que los hilos que yo había empezado a mover en la oficina de don Ramiro se estaban encontrando con otros hilos que ella movía ahora, quizás con alguna de esas amigas que se rieron de mí o con alguien de su oficina que entendía de leyes. Me incorporé un poco en la cama. El libro de lecturas estaba abajo, abierto en la página donde yo había escrito hace años. La lección más dura no se enseña con palabras, se vive. Toqué el camisón una vez más y sonreí en la oscuridad. Lo que Laura no sabía era que yo tenía más papeles guardados, más testigos. Doña Mercedes, que había visto cada pago, el hijo de mi antigua directora, que trabajaba en el registro, y sobre todo, tenía 75 años de silencio acumulado que ahora hablaba con voz firme. La casa crujió como siempre. Afuera, un perro ladró en la calle que yo barría cada semana. Y yo, Esperanza la viuda, la maestra de manos agrietadas, supe que el pivote ya había girado. Lo que venía después sería más grande que una discusión en la cocina. Sería la prueba real de quién había construido esto con sudor y quién solo lo había usado como escenario para impresionar a sus amigas. Me recosté de nuevo. El sueño no llegó fácil, pero llegó con una calma extraña, porque por primera vez en décadas yo no esperaba que mi hija entendiera. Yo esperaba que el mundo le mostrara, a través de mí, que las madres no se esconden en cuartos, que las dueñas de casa, aunque usen camisones rotos, deciden cuándo se apagan las luces y quién se queda a oscuras. Y mientras mis ojos se cerraban por fin, pensé que mañana, cuando ella trajera a quien fuera a traer, yo estaría lista.
con mi libro, con mis papeles y con la dignidad que nunca había pedido permiso para tener. La lección no había terminado. Apenas empezaba a volverse irreversible. La noche se hizo más larga después de escuchar esas palabras susurradas por Laura al teléfono. Me quedé quieta en la cama, con el camisón roto doblado sobre la silla como un testigo silencioso, y el libro de lecturas aún abierto en la mesita. El tic-tac del reloj de abajo marcaba cada segundo como si contara los latidos de una casa que ya no respiraba igual. No me moví de inmediato. Sabía que si bajaba ahora, parecería que estaba espiando, y yo no espiaba. Observaba. Toda mi vida como maestra me había enseñado eso. Los niños revelan más cuando creen que nadie los mira. A las 5:30, como siempre, me levanté. El piso de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos. El mismo frío que sentía cuando bajaba a preparar el desayuno para Laura, antes de que ella tuviera que tomar el bus al colegio. Me puse un vestido limpio pero sencillo, de los que ella odiaba, y bajé a la cocina sin hacer ruido. El arroz quemado de anoche aún dejaba un olor amargo en el aire. Lo tiré a la basura, lavé la olla con el mismo trapo tejido por mis manos y empecé a preparar café. El aroma llenó la casa poco a poco, como una verdad que no se puede ocultar con ventanas cerradas. Laura apareció a las 7, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. No traía la ropa de oficina. Llevaba jeans y una blusa que yo le había planchado 1000 veces. Se detuvo en el umbral de la cocina, mirándome como si esperara que yo me disculpara primero. No lo hice. Serví el café en mi taza descascarada y le señalé la silla con un gesto de la cabeza. «Traje a alguien», dijo ella de golpe sin sentarse. «No puedes decidir todo sola, mamá. Esto no es solo tu casa. Yo vivo aquí. He contribuido de otras formas». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. 3 veces, cortas y seguidas, como si la persona del otro lado estuviera impaciente. Laura se apresuró a abrir. Escuché voces en la sala, la de ella, baja y urgente, y otra más grave, de hombre, que hablaba con esa seguridad que tienen los que cobran por hora. Me quedé en la cocina un momento más, pasando los dedos por el borde de la taza. El libro de lecturas estaba arriba, pero sus palabras me acompañaban. La paciencia es la tinta más fuerte. Tomé la carpeta que había dejado sobre la mesa y caminé hacia la sala. El hombre era alto, de traje gris que parecía caro, con un maletín de cuero que olía a nuevo. Laura lo presentó como el licenciado Vargas, un compañero de su oficina que entendía de estas cosas. Él me miró de arriba a abajo, deteniéndose un segundo en mis zapatos cómodos y en las manos agrietadas que aún olían a jabón de lavar. Sonrió con esa cortesía falsa que usan los que creen que están por encima. «Doña Esperanza, buenos días», dijo, extendiendo la mano. «Laura me ha contado la situación. Entiendo que ha habido algunos malentendidos sobre la propiedad de la casa. Quizás podamos resolverlo de manera civilizada, sin necesidad de abogados viejos ni papeles amarillentos». Me senté en el sofá que yo había comprado con mi primer aguinaldo, el mismo donde las amigas de Laura habían reído la noche anterior. Coloqué la carpeta sobre mis rodillas, sin abrirla todavía. Laura se quedó de pie al lado de él, cruzada de brazos, con esa expresión que tenía de niña cuando traía una mala nota y esperaba que yo la defendiera del director. Pero esta vez no era una mala nota. Era su vida entera chocando contra la mía. «No hay malentendidos, licenciado», respondí con voz tranquila, como cuando explicaba una lección difícil. «Hay hechos. Y los hechos no se resuelven con trajes ni con sonrisas. Se resuelven con lo que está escrito». Vargas se sentó frente a mí, abriendo su maletín. Sacó unas hojas impresas, nuevas, con logos de su oficina. Empezó a hablar de derechos de convivencia, de contribución moral al hogar, de cómo Laura, al vivir aquí tantos años, había adquirido ciertos derechos implícitos. Usaba palabras largas, redondas, como si pensara que yo no entendería. Pero yo entendía. Entendía que intentaban pintarme como la vieja egoísta que de repente se ponía difícil. Laura intervino, sentándose al borde del sofá. «Mamá, el licenciado dice que si vamos a un juez, pueden considerar que esta casa es de las dos. Yo te ayudé, ¿recuerdas? Limpié, cociné, te acompañé al médico cuando te dolía la espalda. No todo se paga con dinero». La miré directamente. En sus ojos vi el mismo miedo que tenía a los 12 años cuando su padre murió,
y ella se aferró a mi falda rota, preguntando si nos iban a echar de la casa a medio pagar. Pero ahora ese miedo estaba mezclado con algo más feo, la certeza de que merecía lo que nunca había ganado. Limpiar no es pagar, dije. Acompañar no es construir. Yo caminé 40 minutos cada mañana al bus para dar clases a niños que llegaban con hambre. Vendí tortas en la plaza los domingos hasta que me dolían los pies, para que tú tuvieras libros que tus amigas no tuvieran que prestarte. Vendí mi anillo de compromiso para pagarte el primer semestre de universidad. Ese anillo que tu padre me puso en el dedo un domingo después de misa. Lo vendí en silencio, sin contártelo, porque no quería que cargaras con esa deuda. Y tú, ahora, traes a un hombre de traje para decirme que mi silencio te dio derechos. Vargas carraspeó, incómodo. Abrió una de sus hojas y empezó a leer algo sobre prescripción adquisitiva y buena fe posesoria. Yo lo dejé hablar. Dejé que las palabras técnicas llenaran la sala como humo. Mientras tanto, abrí mi carpeta y saqué la carta de don Ramiro. La puse sobre la mesa, al lado de sus papeles nuevos y brillantes. Esta carta es de hace 20 años, expliqué sin alzar la voz. Don Ramiro, que fue padre de uno de mis alumnos, me ayudó a poner la casa solo a mi nombre después de que su padre muriera. Ninguna deuda compartida. Ninguna firma suya, Laura. Mientras yo respire, nadie puede vender, hipotecar ni decidir quién entra por esa puerta sin mi permiso. Ni siquiera usted, licenciado, con todos sus papeles impresos. Laura tomó la carta con manos que temblaban más que anoche. La leyó 2 veces. Vargas se inclinó para ver, frunciendo el ceño. El silencio cayó pesado, solo roto por el reloj que yo había comprado en una feria con el primer dinero extra después de pagar la última cuota. Ese reloj había marcado todas las madrugadas en que me levanté para corregir cuadernos mientras ella dormía en su cuarto pintado de rosa. «No puede ser tan simple», murmuró Vargas, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Hay jurisprudencia que...» «No me hable de jurisprudencia», lo interrumpí, y por primera vez mi tono se endureció como cuando regañaba a un alumno que copiaba. «Hábleme de lo que pasa cuando una madre da todo y la hija usa ese todo para avergonzarla. Hábleme de la noche en que Laura me jaló del brazo y me dijo que mi ropa vieja avergonzaba a sus visitas. Esa misma ropa que usé durante 32 años de clases porque el dinero se iba en sus uniformes, en sus libros, en sus salidas. Ese camisón roto que me puse para bajar y señalar la puerta no era vergüenza, era la verdad que usted, licenciado, no puede imprimir en sus hojas». Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el patio que yo había plantado con rosales, después de enviudar, mostraba las primeras flores del año. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, estaba regando sus plantas al otro lado de la cerca. La saludé con la mano. Ella sabía, había visto cada pago, cada reparación, cada noche en que yo bajaba al banco con los recibos arrugados en el bolso. Laura se acercó también, mirando hacia afuera como si buscara una salida. «Mamá, por favor», dijo, y esta vez su voz sonó quebrada de verdad. «No hagas esto, mis amigas. El licenciado dice que podemos llegar a un acuerdo. Yo puedo empezar a pagar una parte de los recibos. Puedo...» «No es por los recibos», la corté, volviéndome hacia ella. «Es por el respeto. Por las veces que me senté en la última fila de tu graduación con zapatos prestados porque los míos estaban gastados. Por cuando dijiste a tus amigas que yo era una tía lejana. Por cada vez que subí a mi cuarto sin protestar para que tú pudieras impresionar a gente que se ríe de las manos agrietadas que pagaron todo esto». Vargas se puso de pie, cerrando su maletín con un chasquido que sonó a derrota. «Doña Esperanza, creo que necesito verificar estos documentos en el registro. Laura me dijo que...». «Verifique lo que quiera», respondí. «Pero mientras verifica, esta casa sigue siendo mía. Y las reglas siguen siendo mías. Si Laura quiere quedarse, pagará su parte como adulta. Si no, la puerta que señalé anoche sigue ahí. No se ha movido». En ese momento sonó mi teléfono. Era don Ramiro. Contesté delante de ellos, sin apartarme. Su voz ronca llenó el auricular. «Doña Esperanza, tengo las copias certificadas listas». Y hablé con el hijo de su antigua directora. Él confirmó en el registro que la propiedad nunca tuvo cotitulares. «Puedo estar en su casa en 1 hora si lo necesita».
Doña Mercedes también está dispuesta a firmar como testigo. Ella recuerda cada pago, como me dijo. Miré a Laura mientras escuchaba. Su cara pasó del rojo al blanco. Vargas recogió sus papeles con movimientos rápidos, murmurando algo sobre revisar con un colega. Laura no lo detuvo. Se quedó ahí, en medio de la sala que yo había sacudido esa misma mañana, con las manos vacías por primera vez en su vida. Cuando colgué, el silencio fue diferente. No era el silencio de quien se esconde. Era el silencio de quien ha puesto las cartas sobre la mesa y espera que el otro las lea. Don Ramiro viene en 1 hora, anuncié. Traerá los documentos finales. Vamos a poner por escrito que esta casa es mía y que cualquier persona que viva aquí debe contribuir o buscar otro lugar. No es una amenaza, Laura. Es lo que debía hacer hace 20 años, cuando vendí mi anillo para que tú no sintieras la falta. Ella se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por un segundo vi a la niña de 12 años que lloró sobre mi falda la noche que su padre murió, pero solo fue un segundo. La mujer de 37 años que tenía delante era alguien que había crecido creyendo que el esfuerzo invisible no contaba. No pensé que llegarías tan lejos, susurró. Solo quería que mis amigas vieran una casa bonita, una vida normal. Esta casa es bonita, respondí. La hice bonita con mis manos, con mi silencio, con mi camisón roto. Lo que no es normal es que la hija mande a la madre a su cuarto como si fuera un mueble viejo. Eso se acabó anoche. Y lo que viene ahora, mija, es que aprendas el valor de lo que nunca pagaste. Vargas se despidió con prisa, diciendo que esperaría la confirmación del registro. Laura no lo acompañó a la puerta. Se quedó sentada, mirando la carpeta que yo había dejado sobre la mesa. Afuera, doña Mercedes saludó desde la cerca, como si supiera que su momento de hablar también llegaría. El sol entraba por la ventana que yo limpiaba cada semana, iluminando las grietas en las paredes que yo misma había tapado con yeso. Me senté frente a ella otra vez, no con triunfo, con cansancio, el mismo cansancio de después de corregir exámenes hasta la madrugada, pero también con una calma que no había sentido en décadas. El recurso que había guardado, esos papeles, esos testigos, esa casa blindada a mi nombre, ya no estaba oculto. Laura lo había visto, lo había tocado, y aunque todavía no entendía del todo, empezaba a sentir el peso. Cuando don Ramiro llegue, dije, vas a escuchar todo, no para humillarte, para que sepas, porque una madre no es solo la que da, es también la que, cuando ya no puede dar más, se pone su camisón más viejo y baja las escaleras para recordar quién construyó las paredes. Laura levantó la mirada. En sus ojos había lágrimas que esta vez no contuvo. No dijo nada, solo asintió. Apenas un movimiento de cabeza. Afuera, un perro ladró en la calle que yo barría cada semana. El reloj dio las 9, y yo supe que esta consecuencia, aunque dolorosa, era necesaria. La casa crujió como siempre, pero ahora el crujido sonaba a madera vieja que por fin se endereza. Sin embargo, mientras esperábamos a don Ramiro, sentí que la historia no terminaba aquí. Laura aún tenía esa mirada de quien busca una última salida. Y yo, con 75 años y un libro de lecturas lleno de lecciones, estaba lista para la última parte de esta clase, porque lo que había empezado con un jalón de brazo y un camisón roto no iba a terminar con papeles sobre una mesa. Iba a terminar cuando ella entendiera, de verdad, que la dueña de casa no solo decide quién duerme. Decide quién se queda cuando las luces se apagan y solo queda la verdad. La puerta principal se abrió antes de que yo pudiera decir otra palabra más. Don Ramiro entró con su paso lento pero firme, cargando una carpeta más gruesa que la mía, atada con la misma cinta roja que yo recordaba de hacía 20 años. Doña Mercedes venía detrás de él, con su delantal de siempre y una expresión que mezclaba preocupación con esa lealtad silenciosa que solo dan los vecinos que han visto crecer a una familia entera. Laura no se movió del sofá. Sus lágrimas ya no eran contidas. Rodaban por sus mejillas y caían sobre el mantel bordado que yo había hecho para que ella tuviera una mesa decente en las cenas de fin de año. Don Ramiro no necesitó presentaciones largas. Se sentó donde antes había estado el licenciado Vargas, extendió los papeles sobre la mesa de centro
y habló con esa voz ronca que olía a café de olla y a justicia antigua. Le explicó a Laura, sin palabras complicadas, que la casa nunca había sido de las dos, que cada recibo, cada cuota, cada reparación llevaba mi nombre y mi sudor. Doña Mercedes asintió en silencio, recordando en voz alta cómo me había visto bajar al banco con los zapatos rotos, cómo me había ayudado a tapar goteras a medianoche mientras Laura dormía en su cuarto. No fue un juicio, fue una cuenta que se cerraba. Laura escuchó todo sin interrumpir. Por primera vez en 37 años, vi en sus ojos algo que no era rabia ni vergüenza aprendida. Era comprensión, aunque doliera como una astilla clavada profundo. Cuando don Ramiro terminó, ella miró el camisón roto que yo había doblado sobre la silla de la sala, como si por fin entendiera que esa tela gastada no era un trapo, sino el mapa de todo lo que yo había caminado por ella. No firmó nada esa tarde. Pidió una semana. Yo se la di. No porque fuera débil, sino porque una maestra sabe que las lecciones más importantes no se aprenden con presión, sino con tiempo para que la verdad se asiente en el hueso. Esa semana fue extraña en la casa. Laura cocinaba a veces, no por obligación, sino como quien prueba un idioma nuevo. Yo seguía levantándome a las 5, preparando café en mi taza descascarada, sacudiendo la alfombra que había comprado con mi primer aguinaldo. No hablábamos mucho. El libro de lecturas permanecía abierto en la mesa de la cocina, en la página donde yo había anotado hace décadas. La paciencia es la tinta más fuerte. Ella lo miraba de reojo cada mañana, como si las palabras pudieran morderla. Al 7.º día, Laura bajó con una maleta pequeña. No era un abandono dramático. Solo dijo que había encontrado un cuarto compartido cerca de su oficina, que empezaría a pagar un alquiler simbólico mientras entendía lo que significaba contribuir de verdad. Me miró a los ojos y, por primera vez, me llamó mamá, sin que sonara a reclamo. «Necesito aprender a ver esta casa como tuya, no como un escenario», murmuró. Yo no lloré. Solo asentí y le di el libro de lecturas. «Llévalo. Las lecciones no se quedan en las paredes». Ella lo tomó como quien recibe un peso que al mismo tiempo alivia. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción silenciosa. Don Ramiro me visitaba cada 15 días, no como abogado, sino como viejo amigo. Jugábamos dominó en la mesa de la cocina mientras doña Mercedes traía empanadas de su patio. La casa empezó a respirar diferente. Yo planté más rosales en el patio, de esos que dan flores rojas intensas que no necesitan mucho cuidado. Solo agua reciclada y paciencia. Vendí algunos bordados en el mercado central, no por necesidad, sino porque mis manos aún recordaban el oficio. El dinero lo usé para reparar el techo que había aguantado 32 años de lluvias sin quejarse. Laura llamaba los domingos. Al principio eran conversaciones cortas, llenas de silencios incómodos. Luego empezaron a alargarse. Me contó que sus amigas ya no venían tanto, que una de ellas, la alta de los pendientes brillantes, había preguntado por mí con algo parecido a respeto. Les dije la verdad, mamá, que la casa era tuya y que yo había vivido como invitada sin darme cuenta. No fue una disculpa florida, fue algo mejor, un reconocimiento. Yo le respondía con frases cortas, como siempre. El respeto no se pide, mija. Se construye ladrillo sobre ladrillo, como hice yo. Un año después, la casa ya no crujía de la misma forma. Yo había mandado a pintar las paredes con un color crema suave que elegí en el mercado, no para impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo entraba la luz de la tarde por la ventana que seguía limpiando cada semana. Doña Mercedes se convirtió en algo más que vecina. Compartíamos el café de la mañana y recordábamos los tiempos en que yo vendía tortas para pagar la universidad de Laura. El libro de lecturas volvió a mí en una visita de ella. Lo trajo envuelto en papel de periódico, como si fuera un tesoro que había guardado para devolvérmelo cuando estuviera lista. Laura había cambiado de trabajo. Ya no buscaba conexiones en oficinas grandes ni cruceros por el Caribe. Trabajaba en una escuela rural similar a la que yo había caminado 40 minutos cada día, dando clases de administración a jóvenes que no tenían ni para el bus. «Es más duro de lo que pensaba», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la misma mesa donde habíamos tenido la conversación con los papeles. «Pero ahora entiendo por qué tus manos estaban siempre agrietadas». Yo sonreí con esa sonrisa seca que me sale cuando las lecciones por fin calan.
No es duro, mija. Es real. Y lo real siempre vale más que lo que brilla. No todo fue fácil. Hubo noches en que extrañé el peso de cargar sola, como si el silencio nuevo de la casa fuera demasiado grande. Entonces bajaba a la sala, me sentaba en el sofá que había comprado con mi sudor y tocaba el camisón roto que guardaba en un cajón de la cómoda, no como reliquia de vergüenza, sino como recordatorio de la noche en que señalé la puerta y cambié el rumbo de todo. Ese camisón había sido mi bandera, la prueba de que dar todo no significa desaparecer. 2 años después del día en que bajé las escaleras con la tela rota ondeando alrededor de mis piernas, Laura llegó con una sorpresa. Traía a una de sus antiguas amigas, la que había parecido menos mala aquella noche de las risas y el vino caro. No venían a impresionar, venían a pedir ayuda. La amiga tenía una hija de 12 años que había perdido al padre y necesitaba clases particulares. Laura me miró con algo nuevo en los ojos. Orgullo, no de sí misma, sino de mí. Pensé que tú podrías enseñarle a leer como me enseñaste a mí, aunque yo no lo viera entonces. Acepté. No por perdón, sino porque una maestra nunca deja de serlo. Las tardes de los martes y jueves, la niña llegaba con sus cuadernos gastados y yo sacaba el libro de lecturas. Le enseñaba las mismas frases que había anotado en los márgenes hace décadas. Quien construye con silencio, construye para siempre. Mientras le corregía la letra, veía a Laura observándonos desde la puerta de la cocina, preparando café sin que yo se lo pidiera. El arroz ya no se quemaba. Sus manos habían aprendido a moverse con propósito. La casa se llenó de nuevo, pero de una forma distinta. No de risas falsas, ni de botellas de vino que yo no había comprado. Se llenó de voces de niños que aprendían a leer, de doña Mercedes trayendo flores de sus rosales, de llamadas de Laura preguntando si necesitaba que me trajera aceite de linaza para pulir la madera de las escaleras. Yo seguía usando vestidos sencillos. Ya no eran vergüenza. Eran mi uniforme de siempre, el que me había permitido llegar hasta aquí sin romperme. Una tarde de invierno, similar a la que se llevó a mi esposo hace más de 20 años, me senté en la mecedora que él había arreglado. El camisón roto estaba sobre mis rodillas, limpio y remendado por mis propias manos esta vez. No lo usaba para dormir, lo usaba para recordar. Laura entró sin tocar, como en los viejos tiempos, pero ahora su paso era más suave. Se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía, agrietada todavía, pero fuerte. «Gracias, mamá», dijo simplemente, «por no haberte escondido en el cuarto aquella noche». Yo no respondí con palabras grandes. Solo apreté su mano y miré por la ventana hacia el patio donde los rosales que yo había plantado daban flores que resistían el frío. El libro de lecturas descansaba cerrado sobre la mesa, sus páginas amarillas llenas de las verdades que habían sostenido esta casa mejor que cualquier escritura notarial. Afuera, el reloj de la feria dio las 5, la hora en que siempre me levantaba para preparar el día de otros. Y en ese momento, con 77 años ya cumplidos, con el camisón roto entre mis dedos como el hilo que une todas las piezas de mi vida, supe que la dueña de esta casa no había ganado una batalla. Había cerrado un círculo. El mismo dedo que señaló la calle aquella noche, ahora acariciaba la tela que me había recordado quién era. No necesitaba más que esto. El sol bajando lento sobre las paredes que yo levanté, la hija que por fin veía, y la certeza de que mi ropa vieja nunca había sido el problema. El problema había sido no mostrarla antes. Cerré los ojos un segundo, sintiendo el peso ligero del camisón sobre mis rodillas. La brisa entraba por la ventana que yo misma limpiaba, trayendo olor a tierra mojada y a rosas resistentes. No era triunfo ruidoso. Era paz ganada con cada paso que di sin que nadie aplaudiera. Y mientras Laura se levantaba a preparar el café para las 2, yo sonreí para mí misma, porque al final la maestra rural que caminó 40 minutos cada día había dado su última lección sin necesidad de pizarrón. Una madre no se mide por lo que guarda, sino por lo que se atreve a mostrar cuando todos esperan que se esconda.